Muchas gracias, hermanos. Es una oportunidad más que el Señor nos concede de poder compartir de su palabra. Hemos estado pensando en la humildad, en la humillación, y el Señor de manera práctica a veces nos enseña lecciones importantes en nuestra vida. Y la verdad, hermanos, que este tema del sentir de Cristo que hemos estado considerando en Filipenses nos hace examinarnos profundamente. Desde que comenzamos el estudio de esta epístola con los hermanos de Calama, habíamos considerado el hecho de que esta carta nos habla de la esencia de la vida cristiana. Y uno de los aspectos de la esencia de la vida cristiana no solamente es aquello que dice el apóstol: para mí el vivir es Cristo, sino también poder expresar lo que aquí el apóstol ha venido enseñándonos durante varias semanas. Esa maravillosa porción del verso 5 hasta el verso 11 del segundo capítulo ha constituido para nosotros realmente una lección de lo que debe ser nuestro sentir en el Señor. Debemos tener una mentalidad humilde, y también nos ha enseñado que debemos expresar, manifestar una mentalidad sacrificial, como el apóstol nos enseña con el ejemplo supremo del Señor mencionado en esta porción. Vamos terminando lo que podríamos llamar las angustias del Señor, su humillación. Lo que dice en el Salmo 22, ustedes conocen el título, cuando habla de un grito de angustia, y luego el título dice, y un canto de alabanza. Vamos a leer entonces nuevamente, si ustedes lo quieren, la porción. Dice el verso 5 del capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Decíamos entonces, hermanos, que estamos frente a lo que hemos considerado la humillación del Señor, y el apóstol ha tenido el propósito entonces de enseñarnos este magno ejemplo de su mentalidad humilde y su mentalidad sacrificial. Y ciertamente hemos ido contemplando cómo el Señor va descendiendo hasta las profundidades en su humillación, en estos dos pasos o etapas que hemos considerado en el verso 5 al verso 8. El apóstol Pablo ha dicho que el Señor se despojó a sí mismo, y de una manera impresionante nos ha mostrado que este despojamiento del Señor se ha manifestado en tres hechos sorprendentes. En primer lugar, tomando forma de siervo, luego se hace semejante a los hombres, y luego asume la condición de hombre. Los expertos en el lenguaje nos dicen que efectivamente cuando Él se despoja a sí mismo, ocurren simultáneamente estos tres actos maravillosos, aunque de profundo sufrimiento para el Señor y de profunda humillación. Luego el Espíritu Santo vuelve a repetir la palabra a sí mismo y dice que Él se humilla a sí mismo. Ya estando en la condición de hombre como siervo de Dios, Él se humilla a sí mismo, y inicia entonces el Señor un paso de mayor profundidad en su humillación. Y el apóstol lo expresa entonces cuando dice que se hace obediente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y luego dice, y muerte de cruz. El Señor entonces fue obediente hasta la muerte. No hay duda, hermano, que Él no podía morir, lo sabemos, porque la palabra de Dios lo enfatiza de manera muy clara. El Señor dijo en Juan capítulo 10 que nadie podía quitarle la vida, Él la ofrecía por sí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
pero sí podía morir por nosotros, en esa verdadera humanidad que Él tomó a fin de redimirnos. Era necesario que Él tomase carne y sangre a fin de redimirnos. Él estuvo dispuesto entonces a dejar lo que hemos llamado esas igualdades con Dios, que para nosotros son indescriptibles, pero que Él las mencionó allí en Juan capítulo 17, cuando habló de aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. De tal manera entonces que el hecho de que el eterno Hijo de Dios, la palabra de Dios, como Juan le llama el verbo de Dios, en el hecho de entregar su vida, le otorga a su sacrificio en la cruz del Calvario un valor eterno, un ser eterno que realiza un sacrificio de un valor eterno. Porque nuestra ofensa al Dios eterno merecía de parte de Dios, de parte de la justicia de Dios, también un castigo eterno. Por lo tanto, estamos frente a un hecho realmente muy importante. Y aunque el apóstol Pablo no nos está presentando una doctrina de la cruz de Cristo, del Señor, en cuanto al valor de su sacrificio, en cuanto al hecho de la redención, en cuanto a aquellas palabras maravillosas que constituyen la obra vicaria del Señor, está tomando el ejemplo de sacrificio, de muerte y sufrimiento en una cruz o en la cruz, a fin de que nosotros podamos seguir el ejemplo del Señor. No que nosotros lleguemos a un martirio o un sacrificio vicario, sino el hecho de que el énfasis de la palabra o del pasaje está en que nosotros no debemos contemplar límites para cuando se trata de humillarnos, o si usted lo quiere, rebajarnos, o disponernos a sacrificarnos, cuando se trata por el beneficio de nuestros hermanos, o el beneficio eterno de otras personas. Si bien es cierto, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es sin igual, es vicario, solamente Él lo pudo realizar, ser santo y perfecto que era totalmente competente ante los ojos de Dios para poder ocupar nuestro lugar, para morir por nosotros. El ejemplo de su humillación hasta la cruz, hasta la muerte de cruz, dice el apóstol, es el ejemplo más grande que nosotros tenemos. Si Él fue capaz de amarnos hasta el extremo, nosotros también debemos amar a nuestros hermanos hasta el extremo. Tal como Juan nos explica en su primera carta, no hay límites para la expresión de una vida de sacrificio por amor de los demás. Jamás podremos imitar plenamente y profundamente el maravilloso acto de humillación del Señor y su sacrificio por nosotros. Pero esta carta que ustedes conocen, nos dirá en el capítulo 3 que aquellos que somos maduros, quisiéramos todos decirlo así, ¿no es cierto? Vamos tras esa meta, vamos a ese objetivo, a fin de conocerle, dice él, y el poder de su resurrección. Y también dice el apóstol, y dirá el apóstol, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. No que imitar a Cristo sea un privilegio de los mártires, sino que el apóstol nos dirá ahí en el capítulo 3, verso 10, que el afán de todo hermano que quiera madurar en su vida y crecer en el conocimiento del Señor, será imitarle a Él, aún en lo que significan los padecimientos del Señor Jesús. Y si esos padecimientos son parte de nuestro sentir, de nuestro propósito de vivir para Cristo, entonces habremos avanzado etapas preciosas, un conocimiento experimental realmente precioso de lo que significó este acto de desconsideración de sí mismo del Señor, este acto de despojamiento que hemos mencionado y hemos estudiado en semanas pasadas. El Señor entonces dice la palabra aquí que se fue obediente hasta la muerte y luego dice muerte de cruz. La cruz, como ustedes saben, fue el método o el medio donde los criminales en el tiempo del Señor, en los tiempos del Señor y en los tiempos del Imperio Romano, era el método o constituyó el método más cruel, más bajo, donde efectivamente los criminales y los esclavos eran crucificados. Nunca en la historia, quizás humana, la perversa mente humana, siniestra, realmente ávida de gozarse en el sufrimiento de los demás, pudo concebir un método más cruel como fue el método de la cruz. Nos sorprende, más bien dicho, nos admiramos
de cómo la palabra de Dios siglos antes, como el profeta Isaías, anuncia la muerte del Señor por medio de crucifixión, tal como ahí en Isaías lo expresa. Y también el Salmo 22 con David claramente anuncia anticipadamente el hecho de que el Señor sería puesto en un madero, que sus manos y sus pies serían traspasados, que sería el objeto de la burla y del escarnio de toda una nación. Y los sufrimientos descritos ahí en el Salmo 22 claramente apuntan hacia aquel método terrible y siniestro que la mente romana concibió para infligir, para producir en sus enemigos, en sus adversarios, el mayor dolor, la mayor humillación, la mayor agonía, la mayor impotencia que nosotros podamos ser testigos. Hay muchos métodos de muerte capital que el hombre ha inventado, pero el más cruel, el más vergonzoso, el más agónico, el más humillante, podríamos decirlo así, fue el hecho de que se concibiera el método de la cruz para el sacrificio, para la pena capital de aquellos que la ley romana consideraba como sin razón de vivir o merecedores de todas las penas y sufrimientos por causa de sus crímenes, de sus maldades. Por lo tanto, hermanos, cuando el apóstol Pablo nos dice acá, y muerte de cruz, estamos entrando a estas profundidades tan grandes. Era, en primer lugar, una muerte vergonzosa. Era una muerte vergonzosa porque, en primer lugar, la idea de la cruz era no solo exponer al castigado, al que habría de ser objeto de esta pena capital, no solo al dolor, sino a la vergüenza. Había el propósito de producir vergüenza, producir un sentimiento de indignidad, de ser objeto de burla, de escarnio, de risa y de tantas expresiones propias del hombre para dañar profundamente el corazón y el alma de la persona. Es una muerte entonces vergonzosa, expuesta al público. Es la forma más tremendamente humillante de poder morir. Yo estoy preocupado que en algunos himnos se ha puesto la tendencia en algunos países de quitar la palabra vergonzosa cruz. No que la cruz sea una vergüenza, sino que el hecho de que uno de los aspectos grandes de la humillación de nuestro amado Salvador es que el Padre permitió que él fuese expuesto a la vergüenza, a ese sentimiento tremendo de desnudez, de ser el objeto de la mirada de todos. Cuando nuestro amado Salvador, a quien se le puso una cruz sobre sus hombros, fue sacado fuera, fue el espectáculo desde Jerusalén hasta el mismo monte Calvario, fue el espectáculo de la vista de toda una nación. A él se le despojó sus vestidos, se le dejó, por decirlo así, en los paños menores, en la vergüenza de un hombre que fue criado desde su niñez, en la pulcritud, en la seriedad de alguien que jamás podría haber expuesto sus partes más íntimas. No digo que sus partes totalmente íntimas, pero basta con que el torso del Señor, las piernas del Señor, todo lo que es aquello que para un judío era difícil poder exponer públicamente, produjo seguramente en nuestro Señor un sentimiento de profunda vergüenza, agregado a todos los escarnios y las burlas que los coros siniestros y satánicos de los hombres, de los ancianos y del pueblo propinaron al Señor. Aún los romanos, dice la palabra, le escarnecían. Y aún aquellos miserables ladrones, dignos realmente de muerte, se atrevieron también a escarnecer al Señor. Fue el objeto de todas las burlas. Habían verdaderos círculos concéntricos de verdaderas congregaciones, como nos dice el Salmo 22, que rodearon la cruz para escarnecer al Señor. Hermanos, ningún romano podía morir en una cruz, porque iba en contra de la dignidad de ellos como romanos. Aún a las clases más privilegiadas se les concedía como un privilegio, cuando se trataba de la pena capital, se les concedía beber una copa de veneno. Y las clases sociales más bajas simplemente eran decapitadas. La muerte por decapitación es una muerte rápida y violenta, no es como la muerte de la cruz. Pero en cambio los desechos de la sociedad, los esclavos de la sociedad sí que eran sometidos a ese método cruel
y perverso. En segundo lugar, cuando el apóstol Pablo nos habla de la muerte de cruz, cuando él quiere expresarnos la profundidad de la humillación y del dolor que el Señor estuvo dispuesto a sufrir por los otros y por nosotros, es el hecho de que ese método era una expresión de total debilidad, donde la persona moría en una total agonía y total debilidad, al no poderse levantar con sus propias fuerzas, aún para poder exhalar o inhalar. Cada exhalación o cada inhalación constituían un dolor realmente terrible. Se piensa que todo lo que son los músculos del tórax y todo lo que constituye los músculos del crucificado estaban en tal situación de rigidez y dolor. El afán urgente, necesario de respirar, se transformaba en un martirio cruel. Cada inhalación y cada exhalación. Poco a poco, de una forma lenta pero agónica, el crucificado iba perdiendo sus fuerzas hasta que se consumía y finalmente quedaba exámine. Lo más impresionante de la muerte de nuestro Señor, y eso debe haber sido un impacto profundo en todos los romanos y el centurión, es que el Señor fue capaz de clamar y hacer temblar el Calvario en los momentos finales de su muerte, cuando Él voluntariamente entregó su vida, fue capaz de decir, consumado es, de tal manera que todos los que le escarnecían pudieron ser testigos de su clamor de victoria. Por eso la cruz no es aceptada por el pecador, porque la cruz pone al hombre en el lugar de impotencia, de debilidad, de muerte, de juicio y castigo que merece por causa de su pecado. Y ese lugar el Señor estuvo dispuesto a sufrirlo por nosotros. Nadie podía quitarle la vida, pero Él la entregó voluntariamente. No era la cruz, ni los horribles espasmos y sufrimientos de cada músculo del cuerpo de nuestro bendito Salvador los que le hicieron sucumbir. Él se entregó voluntariamente, dice la palabra. Era entonces, hermanos, la manera más cruel y dolorosa por medio de la cual algún hombre podría ser ejecutado. Pero en la mente de los judíos y en la mente del Señor, la cruz además, desde el punto de vista de Dios, era claramente una señal de maldición, porque ya los escritos del Antiguo Testamento anunciaban que sería maldito el que sería colgado en un madero. Por lo tanto, para el Señor, agregado a sus sufrimientos físicos, al escarnio que hería como cuchillos que penetraban su alma, se agregaba el hecho espantoso de que él sabía perfectamente que el estar crucificado en un madero constituía de parte de Dios la más terrible señal de maldición. El apóstol Pablo nos dice entonces que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que, hermanos, este ejemplo de sacrificio del Señor para nosotros, sacrificio vicario, sacrificio que constituye nuestra salvación, nuestra eterna redención, es puesto por el apóstol, como he dicho, como el ejemplo máximo, el extremo máximo, hasta el cual nosotros los creyentes podemos llegar para humillarnos ante los otros. En un servicio a Dios en primer lugar y en un servicio a nuestros hermanos, ante los cuales, ha dicho el apóstol Pablo, debemos considerarles como superiores a nosotros mismos, ante los cuales debemos priorizar no solamente nuestros intereses, sino los intereses de ellos. Por amor a nosotros, entonces, el Señor estuvo dispuesto a ser avergonzado, estuvo dispuesto a ser rechazado, estuvo dispuesto a experimentar la agonía voluntaria de una terrible debilidad que Él experimentó en la cruz del Calvario, pero también estuvo dispuesto a enfrentar y a soportar la maldición de parte de Dios sobre Él y a beneficio de nosotros. Si este sentir que hubo en Cristo Jesús hasta la muerte de cruz estuviese en nosotros, ciertamente, como dice el apóstol Pablo y lo ha dicho, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo
ha considerado que su yo ha muerto con Cristo en aquella cruz. Por lo tanto, el yo nuestro, que busca la autoexaltación, que busca la autoimportancia, que busca el preocuparse solo de sí mismo, ese egoísmo tan natural y perverso del corazón humano, adámico, si ese yo ocupase y se identificara con esa verdad, ese yo espiritual en Cristo, se considerase así muerto en cuanto a su viejo hombre, ciertamente, hermanos, toda contención, toda vanagloria que hemos mencionado anteriormente, sería dejada a un lado. Es la vanagloria, es la contienda, ha sido la envidia, que son las demandas de privilegios y derechos injustificados de parte de nosotros, las que nos hacen entrar en una verdadera contienda y competencia, aún en medio de las cosas del Señor. No, hermanos, el apóstol no se ha equivocado, no se ha extralimitado en ponernos un ejemplo tan profundo como el ejemplo del Señor, hasta la muerte de cruz, para recordarnos a nosotros que debemos asumir diariamente, como el apóstol lo ha hecho, esa bendita verdad de que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, dice el apóstol, más vive Cristo en mí. Este es el único camino que nosotros como hijos de Dios podemos asumir para tener verdadera paz, verdadero descanso, pero sobre todo una verdadera comunión, un verdadero y hermoso ámbito y clima de comunión entre los hermanos. Termina entonces el apóstol con esta mención tan impresionante cuando nos ha dicho hasta la muerte de cruz. Tomando entonces el ejemplo del Salmo 22 que todos ustedes conocen, el grito de angustia, el clamor de angustia ha terminado. Y parece que de un de repente, de una manera realmente gloriosa, realmente grandiosa, pasamos desde las profundidades de la humillación del Señor a ese maravilloso verso 9, donde veremos lo que podríamos llamar el verdadero canto de alabanza, de la exaltación del Señor. Al principio de estas reuniones dijimos, del capítulo 2, que posiblemente esta porción del verso 5 al verso 11, la humillación y exaltación del Señor, constituían quizás, quién lo sabe, un himno maravilloso que el apóstol consignó en esta porción, en la guía del Espíritu Santo, para que no solamente lo aprendamos, sino también lo vivamos en una real experiencia. Entonces, podríamos considerar ahora el verso 9, lo que hemos llamado el verdadero canto de alabanza, el paso de gloria, en que nuestro Dios, el Dios eterno, entrará en escena. Ahora desde el verso 9, hermanos, Dios entra en escena. El Trino Dios ha estado presente hasta este verso 9. Ahí en los primeros versos del capítulo 2, el apóstol habló de la comunión del Espíritu. Luego vemos al Hijo desde el verso 5 al verso 8, humillándose hasta la muerte de cruz. Y desde el verso 9 al verso 11, vemos al Dios Padre entrando en escena. Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, contempló desde el cielo todos los años de su perfecta humanidad, de su manera humilde. Grande es el misterio de la piedad, lo sabemos. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, etcétera. Nunca los ángeles, nunca el cielo contempló una vida más maravillosa, más perfecta, más devota, más fiel, más sacrificada, más desprendida, más abnegada que la vida del Señor Jesús. Nos parece ver al Padre a punto de entrar en escena para terminar con tanta humillación, con tanta vergüenza, con tanto dolor, con tanto sufrimiento. Pero los propósitos de Dios se cumplen y el Señor entrega su vida. Es entregado en manos de hombres que retiran su cuerpo del madero y llevado a una tumba, a una oscura tumba, desde donde Dios entonces entrará en escena. Ahora entonces el Padre va a ser el que va a actuar. Mientras los actos de humillación del Señor llegan a su fin, cuando ya no podemos encontrar más con qué
humillarlo, nosotros los hombres. Cuando ya no se puede degradar más su persona, es entonces cuando Dios va a entrar en escena. El Señor entonces, a partir del verso 9, va a realizar los actos o el acto de exaltación del Señor. Fíjense, hermanos, que hemos venido considerando que la humillación del Señor ha sido una larga humillación. Desde que Él entra en el mundo y es concebido en el vientre de María, desde que Él abre la matriz de una mujer y entra en este mundo, Él ya se humilla. Durante 30 años soporta una condición de hombre. Finalmente se entrega vicariamente por nosotros en la cruz. Pablo ha declarado estos dos pasos de humillación. Pero cuando entramos al verso 9, sorprendentemente, maravillosamente, es Dios el que hace para su Hijo un acto, un solo acto, único y definitivo de exaltación. Aquí no hay pasos, aquí hay solo uno, y Dios lo va a hacer por su Hijo, por la reivindicación del nombre también del Señor Jesús. Es un acto entonces realmente impresionante, que nace desde las profundidades de la muerte hasta las alturas de la exaltación del Señor. Entonces, estos versos, hermanos, nos va a demostrar que para recibir, primero tenemos que dar, que hay que perder la vida para ganarla, dijo el Señor. El que pierde la vida por causa de mí la ganará, en el sentido de que ganará el propósito por el cual vivir. En este caso, es el servicio al Señor. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y hemos dicho que una manera de vivir para Cristo es desviviéndonos también por los otros, por nuestros hermanos y aquellos que están sin Cristo. Hay que humillarse para ser exaltado. En la economía de Dios, en los propósitos de Dios, la forma de subir es bajando. Así el Señor les enseñó a sus discípulos, quienes competían y se estresaban por ver quién era el mayor o quién sería el mayor en el reino. El Señor le dijo que no sería como los reinos de este mundo, sino que el mayor de todos sería el servidor de todos. Ese es el ejemplo que el Señor pone delante de nosotros. El verso 9 entonces dice, por lo cual, o en vista de todo lo anterior, en vista de lo que hemos contemplado en el Señor, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Como hemos dicho, hermanos, entonces, cuando hubo terminado toda su obra el Señor, cuando Él dijo consumado es, Dios no permitió ninguna indignidad más sobre la persona de su Hijo. Después que los soldados el soldado clavó la espada en su costado, y la sangre y el agua fue derramada como testimonio de su muerte real, de un hombre que murió por nosotros. Entonces manos amorosas y tiernas, como las de Nicodemo y José de Arimatea, tomaron el cuerpo del Señor. Dice la palabra que lo envolvieron en una sábana blanca. La dignidad que el mundo no le dio, por lo menos esos hombres piadosos se lo dieron en su muerte. Había una tumba preparada para él, pero había una dignidad mayor que el Padre tenía, no en su muerte, sino en su resurrección. En el momento señalado, entonces, el poder de Dios resucita a Cristo, a nuestro Salvador, de entre los muertos. Y dice la palabra aquí, para exaltarlo hasta lo sumo. Es decir, la suma humillación del Señor fue correspondida de parte de Dios por una suma exaltación. Una suma exaltación. Hasta este momento entonces, hasta el verso 8 que vimos, ha sido el Señor el que ha hecho los pasos de su humillación. Pero a partir del verso 9, es Dios el que entra en la escena para exaltarle. Esto, hermanos, lo vuelvo a repetir, es una importante lección en la vida cristiana para todos nosotros. Porque no podemos nosotros buscar gloria, vanagloria, exaltación personal, autoimportancia, una excelencia en el pueblo de Dios, una influencia en el pueblo de Dios, una consideración entre el pueblo de Dios. Eso sutilmente es vanagloria, la cual nunca va a honrar al Señor. Aquel que quiera servir y honrar al Señor realmente no se preocupará de esos temas, sino que buscará un servicio quizás
en la medida que el Señor lo quiera así, de bajo perfil, a lo mejor insignificante ante los hombres, pero de mucho valor delante de Dios. El Señor no hizo nada a favor de él para buscar gloria personal. Es Dios entonces el que le exaltará. Dios entonces cambiará la humillación en exaltación. La bajeza hasta la cual él llegó, hasta la misma tumba, la transformará en ese ámbito precioso de gloria mencionado allí en este verso 9. Entonces, el Señor Jesús no se exalta a sí mismo, sino que Dios el Padre le exalta a él. De tal manera entonces que los filipenses, cuando seguramente escucharon la lectura de esta carta, habrán sido impresionados con el ejemplo del Señor y cómo el apóstol les anima a ellos a que si pasó esto con Cristo, si estos fueron los pasos de Cristo, nuestro amado Salvador, sería muy conveniente y muy beneficioso que ellos también se humillaran como el Señor y que buscasen su gloria y que esperasen el tiempo de su exaltación. Hermanos, nosotros no buscamos, realmente no debiéramos buscar que el Señor nos exaltara acá. Creo que en el cielo, en el tribunal de Cristo, si el Señor nos dirá, y quiera que así sea con todos nosotros, bien hecho, buen siervo, buena sierva, esa es una exaltación suficiente. El encomio del Señor, la aprobación del Señor será suficiente. Será la reivindicación suficiente frente a injusticias, frente a incomprensiones, frente a dolores, frente a sufrimientos, todo hecho para su gloria, la reivindicación, el encomio, la alabanza, si usted lo quiere, la aprobación, necesitamos oírla del Señor y no aquí en la tierra, y mucho menos de parte de los hombres, mucho menos de parte de los hombres. El Señor entonces, el apóstol Pablo ha enseñado, Pedro y Santiago enseñan, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice allí, 1 de Pedro 5:6, cuando fuere tiempo. Dice entonces la palabra, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hermanos, realmente no podemos encontrar una definición en el lenguaje humano que pueda expresar, dimensionar esta palabra que el apóstol Pablo aquí le llama hasta lo sumo. En lo poco que entendemos es que la palabra significa elevar, levantar mucho más allá, sin límites, sin medida. En este caso, elevar al Señor, exaltarlo en su condición, en su importancia, en su gloria, en su honor. Es una palabra única del Nuevo Testamento. Yo no sé si en otros escritos del mundo griego estaría esa palabra, pero entendemos que es una palabra única del Nuevo Testamento. Es posible que sea una de aquellas palabras que el apóstol Pablo acuñaba en forma especial, en vista de que no había en el lenguaje humano, él las acuñaba. Y cuando habla de la exaltación del Señor, efectivamente usa palabras acuñadas realmente por él. Aquí en Filipenses usa esa palabra hasta lo sumo. Por ejemplo, aquí en Valparaíso tenemos las menestras, los negocios, no sé cómo le llaman en su región, pero si algún día viene a Valparaíso usted va a ver menestra, es un boliche, es un negocio pequeño. Después del menestra viene el negocio, después viene el emporio, después viene el mercado, el supermercado, y ahora los hombres han puesto una palabra y le llaman el hipermercado. Es decir, ya no hay nada más grande que eso. Esa palabra hiper es la que Pablo usa para hablar de la exaltación del Señor. No tiene medida. Hacia arriba, hacia la exaltación, no tiene medida. Se proyecta hacia el infinito. Es eterna. Si los cielos, el universo, humanamente son imposibles de medir, su exaltación traspasa los cielos. Hebreos 4 nos dice que traspasó todos los cielos. De esa manera el escritor se refiere a la altura, la grandeza de la exaltación que Dios el Padre le concedió a él. Algunos hermanos lo definen como el Cristo, el Señor súper exaltado o elevado a un nivel
a un nivel supremo. Entonces, hemos dicho que esta exaltación fue un solo paso de parte de Dios. Inmediatamente Él resucita y entendemos que asciende al cielo. El Señor es recibido en el cielo, traspasa todos los cielos, como dice Hebreos 4. Y ahí en Efesios, el apóstol Pablo, usando el mismo lenguaje, en el capítulo 1, verso 29, habla del poder de Cristo que le resucitó de entre los muertos y le pone por encima, y algunos lo traducen muy por encima, de todo principado, poder, autoridad y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En el venidero. Entonces, es un acto puntual, histórico, único, irrepetible, solamente para nuestro bendito Salvador. Es el camino desde las profundidades de la muerte hasta la gloria, en un solo acto a favor del Señor. A favor del Señor. Y dice el verso 2, para aprovechar el tiempo, dice el verso 2, le dio un nombre que es sobre todo nombre. El verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre lo conocemos. Es el nombre que se le dio en su nacimiento, Jesús. Pero ahora el nombre no es cambiado, no es un nuevo nombre, es el mismo nombre Jesús, pero a quien se le da un honor, una gloria muy diferente a la cual no se le concedió aquí en la tierra. En la cruz del Calvario, en son de burla, se le puso sobre su cabeza Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Esto significa el desprecio, la burla con que el mundo trató su persona y su nombre. Eso habla de su humillación. Pero Dios toma el nombre de su bendito Hijo y del perfecto hombre, Cristo Jesús, y lo toma y le da una posición, una honra ilimitada hasta lo sumo, y lo reivindica absolutamente, contrario a todo el desprecio que el mundo le dio aquí en la tierra. Si el nombre Jesús estuvo en la cruz en son de burla y desprecio, el nombre Jesús está a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios, en son de victoria, de triunfo y reivindicación de parte de Dios, el Padre. Parece Dios no resistirse a la sola posibilidad de honrar, de reivindicar y de glorificar a su Hijo. La verdad, hermanos, es que cuando el Señor estuvo aquí en la tierra como Jesús, el hombre, a pesar de que Él nunca buscó su propia gloria, cuando los hombres humillaban al Señor, Dios le honraba, Dios le glorificaba. Los hombres no se daban cuenta, pero Dios lo hacía. Si había nacido, por ejemplo, había nacido a través de una humilde doncella como María, fue un ángel del cielo el que le anunció su nacimiento. Si recibió un pesebre como cuna, fue una multitud de ángeles, resplandecientes también, que entonaron el himno de su advenimiento. Si cuando él nació toda una nación le desconoció, fueron magos del oriente que trajeron ofrendas para él. Si él pasó hambre y sed, tentado en el desierto, fueron ángeles que vinieron a servirle y le servían, dice la palabra de Dios. Si en el bautismo con Juan él se humilló, fue la voz del cielo que lo reivindicó. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Si los enemigos le amenazaban para matarle, él se deslizaba milagrosamente a través de ellos, sin que Dios permitiera que le diesen muerte. Si una voz del cielo, si los hombres silenciaron el propósito de honrarle y glorificarle, Dios, como hemos dicho, le glorifica, haciendo sonar su voz como un verdadero trueno. Si aún en Getsemaní, ustedes lo recuerdan muy bien, estando ahí en esa humillación de su verdadera humanidad,
solo, abandonado por sus discípulos. Dice la palabra que un ángel del cielo desciende. Y como un edecán frente a su rey y señor, le acompaña para dar testimonio del alto honor y dignidad de aquel hombre que está agonizando en el huerto. Cuando Él es clavado en la cruz del Calvario, para que nadie piense que Él es un crucificado de tantos millones que fueron crucificados, uno más del vulgo, Dios mismo se encarga de que de toda la creación el brillo del sol se detenga, la tierra tiemble, como un testimonio del luto de la creación frente a la muerte del que había dado existencia a todas las cosas. Nunca Jesucristo pasó desapercibido cuando los hombres quisieron humillarlo o ignorarlo. Es lo que nos menciona aquí la bendita palabra de Dios. Si todos le acusaban y le escarnecían, fue un malhechor que dio testimonio de él diciendo, ningún mal hizo, ningún mal hizo. Dios le reivindicó cuando todos los cobardes no fueron capaces de defender la inocencia del Señor allí en la cruz. Y finalmente si fue puesto en una tumba. Mire la comitiva que el cielo le envió. No, Roma no le envió una comitiva, el cielo le envió una comitiva de ángeles al Señor que guardaban su tumba. Guardaban su tumba. Y si por 3 días experimentó la muerte, con su cuerpo exánime allí, envuelto en los paños, en esa mortaja propia de la muerte, Dios le exalta y le resucita al 3er día. Por eso dice que Dios le dio, el Padre le concedió al Hijo como un presente, el más grande de todos los presentes, que el Padre tenía reservado a su Hijo. Le dio, dice, un nombre. Podemos traducirlo una dignidad, una posición, una gloria, una majestad sin igual, inigualable en todo el universo y para toda la eternidad. Le dio un nombre, dice, que es sobre todo nombre. Eso nos habla entonces de la extensión de la exaltación que el Padre concedió al Señor. Hermanos, ese nombre Jesús, porque dirá en el nombre de Jesús, nos recuerda a nosotros, sus redimidos, nos habla de su persona, ciertamente, nos habla de su obra, nos habla de su amor, de su gracia maravillosa, de su bondad y de su paciencia, nos habla de la cruz, nos habla también del dolor que él experimentó en lo que la Biblia llama los días de su carne. Para nosotros los creyentes es el nombre más dulce de la tierra. Para Dios, el más excelso del universo. Qué privilegio para nosotros conocerle, ya no como Jesús, porque Jesús es el Cristo humillado. Para nosotros ahora es nuestro Señor Jesucristo, exaltado. Ya no es el Hijo de Dios solamente que tenía la gloria con el Padre en aquel tiempo. Ahora es Jesús, el Hijo de Dios, exaltado a la diestra de Dios, cuyo nombre está por encima de todo, y ante el cual Dios trabajará en los días futuros. Vienen los días en que toda la creación, todo el universo, toda inteligencia en el universo tendrá que postrarse delante de aquel bendito nombre. A nosotros nos espera verle cara a cara, y nos espera honrarle y glorificarle cuando todos los redimidos estemos rodeándole a él. Ya no es esa congregación siniestra de perros, de toros, de búfalos, de ancianos, de romanos, de malhechores. Será la congregación de todos los redimidos a través de la historia de la redención, quienes daremos gloria, por supuesto, y alabanza al Cordero. Bendito nombre entonces, el nombre más dulce de la tierra, y será el nombre más excelso, de más honor, de más exaltación y de más gloria en todo el universo. No es Jesús, simplemente es nuestro Señor Jesucristo. Lo que podría ser familiaridad para nosotros,
se transforma en reverencia y en intimidad, a reconocer sus derechos sobre nosotros, a reconocer su muerte por nosotros, Jesús, y a reconocer la exaltación que el Padre ha dado para tan bendita persona. Por lo cual Dios, ¿cómo no podía ser así? ¿Cómo Dios podía quedarse impávido, indolente? ¿Cómo Dios no saldría para reivindicar a su bendito Hijo amado y a nuestro bendito Redentor? Nada lo impidió. Al contrario, todos los recursos omnipotentes de Dios estuvieron allí para exaltarle. Y dice la palabra para terminar, que Dios mismo ha dicho al Hijo, como dice el Salmo 2 y otros salmos también, dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de mis pies. Que el Señor bendiga su palabra. Triunfo, triunfo, cantemos la gloria del Rey poderoso, por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte. El fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satán. El crucificado, por Dios coronado, Señor glorioso, será proclamado. Daránle honores, dominio y grandeza, los siglos futuros, eterna realeza, de que ya es digno y muy pronto tendrá. Su frente celeste ciñendo corona, los hombres honrando su santa persona. El cetro terrestre en breve empuñando, en paz le veremos, cual rey